Hola, bienvenidos. Estamos un año más participando de la FEI, de la Feria de Editoriales Independientes. En esta ocasión tengo el gusto de charlar con Santiago Polop y con Guillermo Rica, ambos profesores de la Universidad de Río Cuarto, del Departamento de Filosofía, filósofos, docentes, investigadores. Este año esta conversación los tiene como protagonistas porque acaban de publicar un libro en conjunto como coordinadores, un libro que es el producto de un proyecto de investigación. El libro se titula Interrupciones, episodios de la filosofía argentina en revistas literarias. Casualmente yo soy también integrante de ese proyecto de investigación como he sido integrante como docente del Departamento de Letras de la universidad. Y además, tanto Guillermo como Santiago han publicado recientemente dos libros de filosofía, ahí entre la filosofía y el ensayo, uno más relacionado con la actualidad, en el caso de Santiago, su libro se titula Sintonía Filosófica, un tipo de introducción a la filosofía, y el libro de Guillermo está más pensado en el cruce con el psicoanálisis, también en la línea del ensayo, ambos en la editorial Cartografía, en una colección de ensayos que hemos llamado radiografías, evocando una tradición de la ensayística argentina, de la que también formamos parte. Así que bueno, todo este cruce de elementos que tienen que ver por un lado con el trabajo en la universidad, por otro lado con la intervención, digamos, de estos docentes en la comunidad, en la sociedad, en los medios. Creo que forma parte de este movimiento cultural del cual la FEI también da cuenta, trayendo editores, autores, editores de editoriales autogestivas, cooperativas. Así que bueno, estamos muy contentos con esta actividad que vamos a iniciar y vamos a desarrollar a partir de una conversación, primero que nada, sobre el primer libro mencionado, sobre interrupciones, y le doy la palabra y la bienvenida, agradeciéndole a Guillermo por la presencia, que nos cuente algo sobre el origen del proyecto y el desarrollo y los resultados. Muchas gracias. Hola Santi. Eh, bueno, el proyecto, mi inquietud, digamos, por el tema de las revistas quedó como algo pendiente después de mi investigación para mi tesis doctoral, que había trabajado sobre toda la obra publicada de José María Aricó, que fue un intelectual cordobés, digamos, de proyección latinoamericana y también internacional. Este, que a veces me parece por ahí está medio olvidado, y de ese interés primario, digamos, por la obra de Aricó, después me surgió, digamos, un interés por las revistas de cultura y política, de ideología y cultura, como se llamaban en esa época, los años 60, 70 en Argentina, que fueron muchas. Eh, y después fuimos descubriendo con Santi, digamos, a medida que íbamos agarrando el proyecto, que había también revistas a otra escala, es decir, a escala, digamos, más vale regional, digamos, ¿no? A escala local. Bueno, vos de hecho, tu trabajo, digamos, en ese proceso de investigación tuvo que ver con revistas locales. Es muy interesante porque no hay mucho material tampoco crítico, digamos, sobre eso. Así que se terminó configurando un lindo proyecto. La idea nuestra era pensar las revistas como espacios de disputa, digamos, con los partidos de izquierda, ¿no? Es decir, eh, como podríamos decir, como interpelaciones a la hora de constituirse un sujeto político nuevo, ¿no? Por eso ese cruce entre cultura y política es muy interesante, porque además es un cruce que da cuenta de una emergencia generacional, digamos, ¿no? O sea, de lo que llamaríamos juventudes, digamos, en los años 60, y también, digamos, de los cruces de esas juventudes, digamos, con otros sectores sociales, ¿no? Como por ejemplo con la clase obrera, este, los movimientos revolucionarios de la época, ¿no? Por eso nosotros decimos un poco que las revistas, esto tomo algo que dice Sergio Galetti, digamos, de la revista Controversia, y que me parece que se convirtió como un motivo interesante, digamos, como una tesis interesante a ser investigada,
que es que las revistas fueron como focos, ¿no? O sea, como focos a veces armados y a veces desarmados, dice Caletti. No, y es cierto porque caso pasó y presente, digamos, se consiguió al comienzo como una pata, digamos, ¿no? Como una parte, digamos, del foco que incluía al primer grupo armado, al primer grupo de la guerrilla que en Argentina, y después el ejército del pueblo, ¿no? Después, una vez consumada, digamos, esa historia que terminó de manera bastante desastrosa, la revista se reinventa de alguna manera, ¿no? O sea, más en cercanía con el mundo de la fábrica y siguiendo en esto el modelo, digamos, del operaísmo italiano que estaba surgiendo en esa época. Pero bueno, es un cruce muy interesante ese, ¿no? O sea, de indagar, digamos, y de investigar. Así surgió más o menos, digamos, la interrupción. Santi, vos, ¿qué trabajaste puntualmente y cómo ves también el aporte global del libro a una conversación sobre este tema de las revistas? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar. Siempre es un gusto sentarme a charlar con amigos, con amigues. La participación mía en el libro tiene que ver con un problema, digamos, como que me persigue desde que yo empecé a formarme, que es la orientación de un problema filosófico al ámbito de la justicia, al ámbito del derecho. En particular, digamos, mi aporte tiene que ver con ese rastreo, con un rastreo que iniciamos, ¿no? de estas interrupciones políticas, filosófico-políticas en Argentina durante bueno, el periodo del siglo XX, que bueno, cada uno en función de sus intereses lo fue acotando, pero que para mí tenía un interés específico en intentar pensar cómo había emergido en Argentina algo así como una suerte de resistencia o una suerte precisamente de interrupción a cierta dogmática jurídica, a cierto pensamiento cerrado del derecho, ¿no? Entendiéndolo como una pura forma, como una pura administración jurídica de las cosas, como si en eso no hubiera, digamos, ¿no? ciertas apropiaciones de sectores de poder, digamos, ¿no? dominantes en nuestro país que claramente continúan hasta hoy. Pero me interesaba pensar cómo había empezado a emerger, ¿no? o a dar cuenta de una preocupación emancipatoria en relación al derecho en Argentina en los años 60 y 70, ¿no? Y porque ahí se va a constituir un grupo de intelectuales, de académicos, de ensayistas, como Enrique Marí, Ricardo Entelman, Alicia Ruiz, Carlos María Cárcova, un grupo Ambrosio Gioja, que empieza a pensar, digamos, ¿no? el problema del derecho como un problema claramente político, ¿no? como un problema de disputa de poder por fuera, digamos, de esa concepción supuestamente aséptica, digamos, ¿no? de la norma jurídica y demás. Y lo interesante, digamos, que uno va dando cuenta ahí es que esta resistencia, este intento de resistencia, derrotado, por supuesto, luego por la dictadura y por la necesidad del exilio de estos grupos, sea fuera del país o el exilio en el silencio, ¿no? Esa formación de ese grupo tiene que ver con una serie de lecturas y de interpelaciones que vienen del ámbito de la filosofía política, ¿no? de la filosofía del derecho, es decir, por fuera, ¿sí? del edificio jurídico, digamos, ¿no? Había como una demanda de ciertas formas del preguntar que, por supuesto, no están en el edificio dogmático, digamos, ¿no? Del saber jurídico, entre comillas. Y ahí, digamos, ¿no? se pudo ir rastreando a partir de fines de la década del 50, 60, 70, ¿no? Cómo algunos actores empiezan a introducir algunas bibliografías, ¿no? que empiezan a dar cuenta, ¿sí? de otra forma de pensar la sociedad, de pensar al sujeto, de pensar la relación, de pensar la norma misma, ¿sí? Y por la cual, digamos, se va a ir constituyendo, digamos, se va a ir sedimentando, ¿no? Y uno puede seguir ese rastreo, es muy impresionante seguir ese rastreo, tanto en algunos programas de filosofía del derecho, por ejemplo, en las principales universidades
del país, en la UBA, en la Universidad Nacional de Córdoba, que también se hizo el rastreo, y en algunas participaciones, ¿no?, de académicos asociados al ámbito del derecho en revistas de filosofía política, ¿no? Porque mayormente las revistas del derecho, por supuesto, no tenían cabida, ¿no? Eran rarus avis. Por lo tanto, digamos, es muy interesante ir viendo cómo buscaban un diálogo, ¿no?, que entre los propios no encontraba eco, ¿no? Entonces iban a buscarlo a otros ámbitos. Entonces el trabajo un poco intenta pensar esos prolegómenos, digo, ¿no?, una teoría crítica del derecho en Argentina que se va a manifestar así como corpus, ¿no?, hacia fines de los 70, digamos, ¿no?, poco tiempo antes del desastre, ¿no?, de la dictadura, digamos, ¿no?, y de su necesario silenciamiento, ¿no?, en un escenario tan violento. Bien, estaba recordando un poco el índice del libro, que podríamos pensarlo como una especie de recorrido también como una recopilación, digamos, de tentativas que tienen que ver con movimientos críticos, con movimientos emancipatorios, porque el trabajo de Pablo Olmedo empieza entre otras cosas, trabajando con una revista de Córdoba, la revista Flecha, y recuperando la figura de Deodoro Roca. Después hay dos trabajos, el de Juan Pablo Cedriani y el de María José Zapata, que trabajan con la recepción de pensadores intelectuales críticos, uno central, que es el caso de Sartre, en el caso del trabajo de María José y cómo ella reconstruye la recepción, la edición de sus libros, la circulación de su pensamiento por una Buenos Aires que ella mapea, ¿no?, ahí con mucha precisión. Y en el caso de Juan Pablo Cedriani, con un pensador, bueno, de un espacio, podríamos decir, subalterno, que ha trabajado, digamos, o que está pensado en tándem también con la figura de Sartre, reivindicado por Sartre, y que también ha contribuido, digamos, que es Franz Fanon, que ha contribuido también a la tradición crítica latinoamericana, repensado por aquí, la tradición marxista que trabaja Guillermo. Entonces creo que hay como un arco ahí que se cubre de pensamientos, de actores, de acciones, que va más o menos de la reforma del 18 hasta los 60, 70, y creo que traer ese cúmulo, digamos, de tradiciones y de actores al presente, bueno, es un gesto claramente, además de un gesto epistemológico, podríamos decir, por parte de los coordinadores del volumen y del proyecto, también un gesto político, porque la idea es revivar ese diálogo, ¿no?, con intensidad. Sí, la historia es anacrónica, ¿no? O sea, la historicidad es anacrónica. O sea, el presente siempre tiene, como dice Rancière por ahí en alguna parte, siempre tiene, digamos, solapados unos cuantos pasados, digamos, ¿no? Sobre todo aquellos, digamos, que han sido interrumpidos muy violentamente. Entonces, un poco haciéndonos eco de eso y de alguna de las tesis de filosofía y la historia, digamos, de Benjamin, podemos decir, nos pareció interesante eso, revisitar, digamos, las revistas. A mí lo que me resulta me sigue resultando muy llamativo, no sé si la investigación puede dar cuenta de eso, porque uno después medio que se va por las ramas porque se copa con algo ahí, digamos, no se entusiasma con algo que leyó. Pero lo que me sigue resultando muy interesante es ver cómo o sea, en el ámbito de las diferentes como ramificaciones y traducciones, podríamos decir así, que tuvo la teoría marxista, o que tuvo el existencialismo, en el caso de Sartre, digamos, ¿no? Y las lecturas que se hicieron acá, digamos, de eso, cómo hay o sea, cómo un montón de gente se siente interpelada para dar inicio, digamos, en su vida a otra cosa, ¿no? Es decir, para experimentar, digamos, una especie de giro en su propia vida, digamos, ¿no? Es decir, para hacer lo que Badiou llama, ¿no?, transformarse en sujeto, que es un tema eminentemente filosófico, ¿sí? O sea, porque uno podría decir o sea, ¿qué hace la filosofía? Uno puede pensar filosofía como
la historia de una serie de sistemas de pensamiento, o puede pensarla, digamos, como la repetición diferenciada cada vez, ¿no?, de la transformación de alguien en sujeto. ¿Cómo estas revistas de algún modo dan cuenta de esto? ¿Sí? O sea, es algo que a mí me sigue llamando la atención. Y cómo el mundo editorial, digamos, que nucleaba las revistas, digamos, también, o sea, esas quimeras editoriales, ¿no? O sea, uno podría pensar, pasado y presente, los libros, o sea, pasado y presente que llega a construirse después de una colección, ¿no? O sea, creo yo, la colección, mejor colección, digamos, ¿no?, que da cuenta, digamos, del espectro, del amplio espectro, ¿no?, del pensamiento marxista a lo largo de la historia, que es la colección del cuaderno del pasado y presente. Uno podría decir que Aricó, que animó eso, y el grupo que animó eso, digamos, está Oscar del Barco también, digamos, ¿no?, y otra gente, se anticipó de alguna manera a esa mirada de los espectros de Marx, digamos, ¿no?, que después de anunciar de realidad, porque la colección de cuadernos es un poco eso, ¿no? Es mostrar que no hay un marxismo, ¿no? Hay muchísimos, digamos, ¿no? Está bien, gracias. Eso, ¿no? Quería traer esta reflexión que vos estás haciendo, Guille, bueno, un poco a la otra faceta que daría muchísimo para hablar, ¿no?, al libro, por supuesto. Por eso hacemos una invitación a la lectura y a eventuales conversaciones con los lectores. El libro salió, como dije al principio, por Unirrío Editora, tiene una versión que es ebook, como se le llama ahora, y pronto una edición impresa. Está disponible, así que ojalá que se puedan encontrar con ese libro. Quería preguntarles un poco a ustedes por su rol, digamos, de profesores, investigadores, si bien tienen como una gran libertad, ¿no? Yo estoy muy agradecido con la participación en este proyecto porque desde el punto de vista de lo que podríamos decir metodológico, es como muy, muy libre, muy abierta, digamos, la forma de trabajo. Podríamos decir que hay una cuestión transdisciplinaria, uno puede echar mano de elementos que son a lo mejor de la historia cultural, de la microhistoria, mezclar marcos teóricos o evocar categorías que son filosóficas, que son, no sé, de los estudios culturales. Eso me parece que da cuenta de una flexibilidad del perfil de ustedes y que también a uno le da como una perspectiva de decir, bueno, sí, yo vengo de una área que puede ser la literatura, pero realmente estos temas son muy importantes. Haber leído lo que se había escrito en Río Cuarto sobre algunas revistas culturales, como Trapalanda, trabajo que se había hecho en el Departamento de Letras, y después en tratar de enlazar eso con revistas como Ritmia y Soco Soco, que es el trabajo que hice yo, que son revistas del 60, 70, bueno, también me dio otra perspectiva de la propia literatura y del trabajo que se puede hacer con la literatura, que tiene que salir de esta tradición un poco más fuerte que venía del estructuralismo, que era muy sobre el texto, ¿no? Muy cerrada, entonces pensarlo en esa dimensión. Y ustedes tienen esa dimensión reflejada también en este otro trabajo que he evocado al principio, que es la escritura. Primero la participación, que es un episodio bastante insólito de la cultura local, en un programa radial, que es Así son las cosas, donde los dos y otros compañeros también del Departamento de Filosofía están participando. Y contarle a la gente que yo era oyente de ese programa y era oyente de esa columna donde alguien de filosofía iba y hablaba de un tema de actualidad, pero con otro tempo y con otra profundidad, tal vez, distinto al ritmo que tienen los medios habitualmente, y distinta también a esa especie de River Boca, que es la división temática de todos los asuntos. Y ahí estaba el profe San Martín haciendo esa columna. Y desde la editorial Cartografías, como oyente del programa, yo vislumbraba ahí la posibilidad de un libro. Decía, yo quiero revisar esas columnas, me gustaría ver esas intervenciones. Hablamos una vez con el profe San Martín, justo en el momento en el que ustedes estaban tomando ese espacio también, y el resultado de esa inquietud, digamos, editorial, es Sintonía Filosófica, que es el libro
bellísimamente ilustrado por Matías Tejeda, que tiene una vieja radio con un sintonizador con algunos grandes temas como la justicia, la religión, ¿no? Así que quería preguntarle un poquito a los dos por esa experiencia radial de la filosofía, por este libro, y decirles que, bueno, como editor, espero más también material de este tipo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que la experiencia del programa de radio fue, en lo personal, digamos, creo, y creo que también el Guille podrá decir algo parecido, digamos, ¿no? Una experiencia, digamos, de traducción, ¿no? Una experiencia, digamos, de acercamiento, digamos, a una palabra, digamos, ¿no? Que habita en nuestra cotidianeidad y que por ahí muchas veces desde la filosofía se quiere expresar de una forma y desde, digamos, la cotidianeidad se expresa en otra, entonces ir buscando como ciertas formas intermedias de comunicación. El programa tiene la virtud, yo lo digo, digamos, en el inicio del libro, tiene la virtud, digamos, de su conducción, digamos, ¿no? De la gente que lo conduce, de haberse permitido, digamos, ese espacio, porque, como vos decías recién, por ahí dentro de la inercia comunicacional y de las formas habituales de la comunicación hoy en día, hacer una interrupción, porque me parece que cito el título del libro anterior, digamos, ¿no? Porque lo que uno busca, tal vez digo, con ese libro, con Sintonía Filosófica o con Manual para Naufragios de Guille y con el mismo espacio, digamos, en continuidad de la radio, es interrumpir cierta inercia, ¿no? Así, bueno, nuestra cotidianidad está llevada por cierta inercia de la lógica, digamos, de los poderes comunicacionales, de la lógica de los poderes económicos, de los poderes, digamos, fácticos, que en el orden de lo real, ¿no? Nos empujan por avenidas casi infinitas, digamos, ¿no? Sin mirar demasiado para el costado. Y la filosofía política, la filosofía, digamos, que uno intenta trazar por ahí en esos caminos, intentan ser esas interrupciones. No porque uno sepa qué es lo que hay que interrumpir o cuál es, digamos, lo que hay que mirar, digamos, ¿no? de ese camino inercial, sino para plantear simplemente, digamos, la pausa e intentar ver qué es lo que se advierte. Es un poco la idea de la columna, es un poco la idea del libro, me parece que también es la idea del Guille en su libro, ¿no? Plantear, digamos, momentos en los cuales necesariamente hay que postular algo o postular lo otro, ¿no? Veremos a dónde lleva, no lo sabemos, ¿no? Pero también es interesante, digo, el papel político de la radio y del programa, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer una interrupción dentro de la furia informativa, ¿no? Dejamos estos 15 minutos para que venga gente que habla, digamos, que parece que hablar en otro lenguaje, ¿no? Que quiere comunicar algo sobre esa cotidianeidad, pero sin la furia por ahí del graph, de la noticia, ¿no? Del inmediatez, digamos, ¿no? Del resumen, ¿sí? Y esa invitación a pensar de ese programa digamos, de esa productora nos pareció reinteresante y por eso creo que al día de hoy lo seguimos asumiendo como un desafío, digamos, ¿no? Porque lleva mucho tiempo por ahí preparar una columna, ¿no? Pensarla, intentar ordenar bien las palabras, las formas en las cuales comunicar a un otro, digamos, que está, digamos, en lugares donde uno no está, digamos, ¿no? Todo eso, digamos, entra en ese trabajo, digamos, de la radio y de esto que insisto que creo que es lo que hacemos, de la interrupción. Uh-huh. Guille, te quería preguntar, estaba escuchando a Santiago, se me venían a la memoria primero tu libro de ensayos, Nada por perdido, esa expresión, una expresión que también es habitual, que no sé si está en interrupciones, pero que te he escuchado, que es una cita creo de Zizek, sobre la idea de las tentativas por cambiar las cosas y del fracaso sabido, consabido, pero la idea de fracasar mejor. Lo que quería preguntarte un poco es cuál es tu sensación cuando vos te vas a la radio a hablar de algo que es algo que está orientado en una dirección que tiene que ver, bueno, con el cambio social, desde un lugar que uno lo ve como, lo siente y lo percibe como chico, pequeño, ante un monstruo comunicacional, ante una situación comunicacional que es tan avasallante como la que se ve en los grandes medios. ¿Cómo funciona ese espíritu, digamos, de la tentativa reiterada y la idea
del fracaso y el fracasar mejor. ¿Cómo lo percibías eso? Está buena la pregunta. Bueno, a mí me gusta, el libro del Santi está muy bueno realmente, o sea, me ha gustado mucho. Bueno, lo he estado charlando con mi hija se lo llevó y no me lo devolvió, así que le tuve que pedir al Santi que me diera otro, porque lo quiero citar hoy me toca a mí ir a la radio, así que lo quiero citar en la radio, porque me acordé que había leído algo ahí, en el libro de Santi, que es una idea muy potente, que es que el estado en el que vivimos, el estado de la situación en la que vivimos es una situación de injusticia permanente, ¿no? O sea, vivimos en injusticia, por eso intentamos construir procesos democráticos, por eso hay gobiernos, porque vivimos en la injusticia de gobiernos, ¿no? Que a veces tratan de mitigar eso y a veces, digamos, nadan con la corriente de la injusticia también, digamos. Es una idea muy interesante esa, ¿no? Porque uno diría, vivimos en un estado de permanente excepción, digamos, ¿no? Y en ese, o sea, en ese estado, digamos, de permanente excepción, y de peligro, uno podría decir un estado de peligro y de amenaza, digamos, ¿no? O sea, nuestras sociedades viven, me parece a mí, hay una frase de Gramsci que está en esa famosa nota para el estudio de las clases subalternas, ¿no? Le dice, las clases subalternas viven en un estado de defensa a la armada. Así vivimos nosotros todo el tiempo, digamos. Entonces, de algún modo, lo que hacemos en la radio, lo que hacemos como docentes, lo que hacemos como investigadores, el escribir libros, o lo que son intentos de hacer algo en medio de esa situación, digamos, ¿no? Intentos de hacer algo que sabemos que no alcanza, que sabemos que siempre es David contra Goliat, pero que también es la historia precisamente de esos grupos, o sea, es la historia del pueblo esa. O sea, la historia del pueblo es la historia de una derrota, digamos, ¿no? O sea, Gramsci en eso también ha sido muy sabio, ¿no? O sea, cómo seguir pensando una emancipación, cómo seguir pensando un futuro que tenga otro nombre, digamos, ¿no? Desde ahí, o sea, de la experiencia de la derrota popular. Y yo pensaba, ahora estamos en otro proyecto, ¿no? Nosotros sobre ética y filosofía, ética y política del acto educativo, así se llama. Seguimos en los horizontes, digamos, de la subjetividad y de las interrupciones, de los empujes neoliberales, digamos, la subjetividad, esta vez interesados en lo que pasa, digamos, con la educación. Es un proyecto, si se quiere, de filosofía y educación. Yo estoy trabajando mucho una cuestión psicoanalítica, que es la del amor de transferencia. Que uno podría pensar estas intervenciones radiales, prácticas también, como una forma, una modalidad, digamos, ¿no? Del amor de transferencia. Yo voy a tirar un título por un libro, o sea que estás esperando más material sobre esto, ¿no? Uno podría hablar de un amor transferencial que podría ser como amor del pueblo, ¿no? Una frase medio spinoziana. No amor al pueblo, amor del pueblo, porque también de ahí venimos, digamos, ¿no? Entonces, es como, si se quiere, digamos, una intervención provocada por eso, o sea, por el intento de decir algo que interrumpa, aunque sea por unos breves minutos, ¿no? Todo el ruido que va en la dirección opuesta. Todo el ruido que va en la dirección opuesta. Claro, bueno, y escuchándote también, y para hacer una pequeña invitación a la lectura de Manual para Naufragios, también agradezco muchísimo la posibilidad de hacer estos pequeños libros, pequeños en tamaño, en dimensión, pero con mucha potencia, pudiendo servirnos y pudiendo mostrar al mismo tiempo el trabajo de artistas plásticos de Río Cuarto. Este libro me parece hermoso, hermosa la tapa también, el grabado de Guillermo Mena.
ese es en realidad el detalle del grabado de Guillermo Mena, que hace ahí conceptualmente una pareja muy buena con la idea del naufragio. Ese es un gran título porque la idea de un manual nos parece que es una indicación para cómo actuar y cómo resolver algo, y un naufragio es precisamente lo contrario, un desastre. Así que me parece una un juego conceptual ahí muy interesante. Lo ato a lo que venías diciendo, a lo que venía diciendo yo sobre el tema del fracasar mejor. Creo que también va en esa línea y creo que permite ver una, una imagen, digamos, de ustedes, tuya en este caso, como integral, si se quiere, en el sentido de una serie de búsquedas que va desde lo académico, la preocupación por lo social y en este caso por lo subjetivo. Pienso en el inicio del libro, en la, digamos, en la posición enunciativa que tiene que ver con una situación existencial, vital, y escribir desde ese lugar, que es un gesto, bueno, de valentía y que me parece que no esquiva, digamos, ¿no? El pensador ahí, el pensador social, de lo político, el filósofo, no esquiva, bueno, los propios desbalances existenciales y desde ahí saca algo que parece que es poderoso. Así que me parece que ahí hay una integración y, y una figura como autoral, digamos, que uno puede ir percibiendo a medida que uno va leyendo, ¿no? A la gente. Así que, si querés contarnos algo de Manual para Naufragios. Gracias, Pablo. Muy lindo lo que dijiste. Sí, es un poco así, porque es un libro que es filosófico, digamos, pero también es muy personal, digamos, ¿no? O sea, y yo quise que fuera así, o sea, fue una necesidad escribirlo. O sea, el escribir ese libro fue una necesidad personal, digamos, en momentos de mucha angustia también. Y después yo me encontré, digamos, con la imagen y la metáfora del naufragio que me pareció muy interesante a partir de un libro de Hans Blumenberg, que primero lo vi citado en un libro de mi amigo Diego Tatián, este, y entonces me fui a buscarlo, ¿no? Se llama Naufragio con espectador, que es todo también un rastreo de lo que es esa metáfora en la historia de la filosofía. Es un libro fabuloso el de Blumenberg. Y entonces, bueno, eso fue un poco lo que activó la idea de reunir una serie de escritos que yo ya tenía medio trabajados, digamos, ¿no? Y darles la forma de un libro, porque me parecía que también daban cuenta de una búsqueda, digamos, intelectual, digamos, ¿no? Filosófica, y al mismo tiempo también de lo que está en el origen de esa búsqueda, que a veces no está, digamos, puesto en los textos, ¿no? O sea, viste que alguien dice por ahí, ¿no? Que el silencio, lo no dicho, es lo que organiza silenciosamente todo lo que decimos, digamos, ¿no? Bueno, acá, digamos, hay algo de eso que emerge, digamos, en el libro. Hay algo, digamos, ¿no? Que vos muy bien ahí señalaste como una descripción de una situación de enunciación que está al comienzo, ¿no? Que es dramática, que es una crisis personal, digamos, ¿no? La idea era eso, era también digamos, que si bien tenía esa connotación muy personal, digamos, el libro, también una forma de decir, bueno, con lo que nos pasa, con las crisis, digamos, personales, también se pueden hacer cosas. Se puede hacer filosofía, se puede conocer un autor, se puede encontrar una idea, digamos, ¿no? Y una idea, digamos, es una afección de la mente que es muy potente, digamos, ¿no? O sea, tiene poderes curativos, tiene poderes realmente salvadores, digamos, ¿no? O sea, alguna vez dijo Spinoza en alguna parte. Entonces, por eso me pareció que valía la pena hacer el libro, digamos, ¿no? Porque también se podía dar cuenta, o sea, en la lectura de este librito puede dar cuenta de eso, digamos, ¿no? Que en el peor momento que uno puede estar pasando, se puede hacer algo con eso también, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos un poco sobre la hora.
Quería, bueno, agradecerles mucho que se hayan llegado a este sitio virtual para tener esta conversación. A veces la situación esta de la pandemia, la crisis política, todo eso, como vos decís, nos lleva a crisis personales también, y uno tiene como el reflejo de la reclusión, ¿no es cierto? Del no ver, de no informarse, de no salir, de protegerse. Y creo que tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que generar, en la medida de lo posible, encuentros, conversaciones, diálogos, pensamiento, lectura, circulación de información, romper los prejuicios, que la academia, que la editorial, que la literatura, que este mundillo, que el otro, y transitar los espacios comunes y crear realmente comunidad, ¿no? Con los medios de comunicación, con todo el mundo. Así que bueno, yo les agradezco mucho, les agradezco lo que hacen cotidianamente porque son intervenciones que te llevan a pensar, son enlaces, son gestos de conjunción, digamos, y creo que es lo que necesitamos, sentirnos parte de algo, y hacer algo en común. Así que bueno, muchas gracias por los libros, por las palabras y por este encuentro. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación, por supuesto. Y bueno, comparto las palabras que dijiste recién, de ese reflejo de reclusión que uno también debería, ¿no?, resistir, porque creo que muchas veces de esas formas, digamos, ¿no?, de opacidad sobre las prácticas emancipatorias, se apuesta mucho a eso, ¿no?, a la reclusión y a la separación. Entonces, estos encuentros, por breves, por pocos que sean, hay que cultivarlos. Sí, Pablito, yo también te agradezco mucho la invitación, la edición del libro también. Tener algo que no dije al comienzo, digamos, cuando me preguntaste sobre qué se siente estar haciendo estas cosas, de fracasar mejor, como ¿no? esa expresión de Beckett, ¿no? Me parece que el hecho de vivir en los márgenes también, de las grandes capitales de la cultura, digamos, y demás, nos da posibilidades que otros no tienen, digamos, ¿no? Que son las posibilidades de sentirnos muy libres también para pensar lo que queremos pensar y decir lo que hemos pensado, ¿no? Y eso nos da mucha libertad, digamos, y también nos da la posibilidad de hacer cosas con amigos y de construir otros lazos, digamos, ¿no? O sea, de construir comunidades, círculos, digamos, o sea, espacios donde circulan personas, ideas, textos, digamos, otros dispositivos. Como este de la FEI, digamos, me parece un espacio que viene creciendo, digamos, y por eso también, digamos, quiero felicitar a los organizadores de esto, ¿no? A la gente que hace este trabajo año tras año, ¿no? Que es tan valioso. Creo que también nos da esa posibilidad, ¿no? De construir otros lazos, digamos. Esto es una de las ventajas de vivir en los márgenes. Bueno, muchas gracias y sigan recorriendo la FEI. Nos vemos.